Muy buen día, bienvenidos a nuestra cuarta sesión de la materia de Historia de la Educación en México. Vamos a abordar a partir del siglo XIX, principios del siglo XX, todo lo relacionado con todas las características que existían en esa época. Recuerden que hemos venido abordando en estas distintas sesiones la historia, las características, los fines de la educación, qué cambios han venido adquiriendo y de qué manera o semejanzas y diferencias existen con el nuevo modelo educativo actual en nuestro país. Es importante ir reconociendo, chicos, que esta educación del siglo XIX era un sistema educativo moderno, organizado y dirigido por el Estado, en el que comenzaron los verdaderos orígenes de la política educativa. En la clase anterior estuvimos analizando el artículo 3, de qué manera se venía viendo toda esta cuestión cambiante y moderna de la época, de acuerdo a las necesidades existentes. La historia moderna de la educación en México está estrechamente relacionada con la llegada de esas ideas liberales que gestaron en Europa desde el siglo XVIII y que en nuestro país encontraron ese suelo fértil en el siglo XIX. Sabemos que el siglo XIX, chicos, marcó para nuestra historia la lucha entre dos posturas políticas, social, económica e ideológicamente política, dentro de lo que era el conservadurismo y el liberalismo. Muchos procesos influyeron para transformar el México que dejaba atrás la época colonial y que incluían el concierto de naciones con dirigencia liberal. Se promulgó esta nueva constitución política de la que veníamos hablando, con este nuevo plan educativo que se dio a conocer en 1826. El primer ministro que se encargó de la educación pública fue la Secretaría del Estado y el Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores en 1821 y 1836, que además del ramo de instrucción pública se encargaba de los negocios eclesiásticos y de justicia. La situación económica del país impidió que estas iniciativas en materia educativa se pusieran en práctica. Recuerden que de pronto todo este panorama educativo que se vivía, este contexto que influía y de qué manera a partir de los años siguientes postergaron algunas de las reformas para poder entrar en vigor en esa época. Dentro de lo que se dieron reajustes en 1827 surge un tercer plan educativo que buscaba nuevamente buenas intenciones, impulsar la educación pública en el país. Se precisa que todo ciudadano debe saber leer, escribir, debe de formarse, ¿verdad? Toda la cuestión de urbanidad y civilidad y que incluye materias de urbanidad y catecismo político. Estas materias que estuvieron ligadas y principalmente con el objetivo de buscar la formación de buenos ciudadanos que respetaran las reglas de la sociedad urbana, y estas materias pues compartieron comúnmente prácticas, ¿verdad?, durante todo el siglo XIX. Los años que van de 1856 al 67 constituye un periodo de gran actividad en materia de legislación educativa. Juárez, a la cabeza de un destacado grupo de liberales, considera más que urgente todas estas cuestiones normativas en materia educativa. Sin embargo, mucho de lo que propuso pues ya se había planteado anteriormente, ¿verdad? Se le daba fuerza a todas estas ideas incluidas en la Constitución de 1857, que era el tema en cual incluía el artículo 3 del cual venimos abordando. Todas estas cuestiones, chicos, que se dan, viene la construcción de las primeras escuelas normales. De qué manera se establece la escuela secundaria para niñas, esta importante iniciativa que coloca la primera piedra en la construcción de la formación de las futuras maestras. Para el año de 1857 se dan las bases para la fundación de las escuelas